Medicina forense es una ciencia, parte de la medicina, que ha tenido varios nombres a través de la historia. Se le conoce como medicina legal, biología jurídica, jurisprudencia médica, medicina judicial, y así ha tenido muchos nombres a través de la historia, como les mencioné. Pero nos vamos a enfocar hoy más en lo que es puramente el nombre que se le atribuye en este momento, que es medicina forense. Perdón, quiero ampliarla. Bueno, aquí vamos a ver la definición de medicina forense. Es una rama de la medicina que contribuye a la delimitación de los daños sufridos en los sujetos o ya sea por los sujetos. Cuantifica el daño para dar una adecuada reparación de estas personas, ¿verdad? Pero creo que tengo muy pequeña la pantalla, la voy a ampliar un poquito porque no la... ahí, si no, no la veo. Ya utilizo anteojos y no podía ver muy bien. ¿Cómo se logra poder llegar a cuantificación y delimitar estos daños? Por medio de aplicación de los conocimientos y las técnicas científicas, médicas, para poder resolver las cuestiones legales y así esta ciencia o esta rama de la medicina va a ayudar a las investigaciones, a todas las cuestiones legales. Entonces decimos que es una disciplina que aplica específicamente los conocimientos médicos en auxilio de la procuración y la de impartición de la justicia. Tenemos algunas definiciones acá de algunos autores como Martínez Murillo, que refiere y la define como el conjunto de conocimientos médicos que tienen por objeto ser auxiliar a las autoridades judiciales y con ello resolver los problemas del orden penal, civil y laboral. José Torres Torija lo define como la aplicación de las ciencias médicas a la ilustración de los hechos investigados por la justicia. Luego, al que se le conoce como el padre de la medicina legal y es mexicano, él lo menciona como el conjunto de conocimientos en medicina y ciencias accesorias indispensables para ilustrar a los jueces en la aplicación o en la formulación de algunas de las leyes. La historia, como les mencioné, pues vamos hasta los foros, ¿verdad?, romanos, y la palabra deriva de la palabra forense de la palabra latina forensis, que se refería a un mercado público o un foro, como conocemos el foro romano, ¿verdad? Entonces, acá el foro era el tribunal del derecho romano, y de ahí viene entonces la palabra forense. También mencionamos que entre los distintos nombres que ha tenido la medicina forense, la jurisprudencia médica. Y acá el nombre a América, lo trajo el doctor James Stingham de Nueva York en el año de 1804. Y él lo definió como la ciencia que aplica los principios y la práctica de las diferentes ramas de la medicina para el esclarecimiento de cuestiones dudosas en los tribunales de justicia. Así también, en 1942, el doctor Alan Moritz definió medicina legal propiamente, ya que como les mencioné anteriormente, pues han venido diferentes nombres mencionándole a medicina forense. Él definió la medicina legal, el doctor Moritz, como la aplicación de los conocimientos médicos a las necesidades de la justicia. Pero vemos, cuando hablamos de las dos definiciones, pues realmente se refieren a medicina forense como tal. En 1955, un grupo de médicos y cirujanos en Estados Unidos organizaron el primer colegio americano de medicina legal, que se conoce como ACLM, Organización de Estados Unidos, que es la más antigua y la más prestigiosa y que está dedicada específicamente a problemas de tipo médicos y legales. Y tiene entre los especialistas acá que son parte de este colegio, osteópatas, psicólogos, odontólogos, ingenieros, psiquiatras, psicólogos, ciencias químicas, entre otros, ¿verdad? Entonces es un grupo que ya lleva pues prácticamente más de 70 años. Luego, continuando con el desarrollo de esta especialidad, a finales de los 60 ya vemos que empiezan a aparecer en las universidades cursos de Derecho y Medicina. Y acá ya empieza a enfatizar específicamente sobre cuestiones médico-legales y ya se evalúa lo que es la discapacidad y la mala práctica médica. Entonces, eso ya vemos, va venido avanzando a través de la historia.
Posteriormente vemos que han habido un avance como en todas las ciencias, ¿verdad? La tecnología, y pues la medicina no se queda atrás como tal. Y debido a estos avances ya se han hecho estudios y cursos más específicos sobre lo que es la muerte cerebral, la donación de órganos, el aborto, la fertilización in vitro como tal. Pero el término específicamente, digamos acá que estamos ya hablando de medicina legal y medicina forense, el término, como vimos, medicina forense, viene desde el foro del derecho romano, el foro romano, pero la medicina legal, el término como tal, fue introducido en Francia, en la materia francesa desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Y acá ya se incluyó como un material probatorio para los de relevancia jurídica cuando se evaluaba a los dementes criminales y en la rehabilitación de los delincuentes. O sea, ya se tenía desde ese tiempo, estamos hablando siglo XVIII, estos temas ya conocidos en este tiempo con muchas deficiencias como estamos hasta la fecha, pero ya eran parte importante en las ciencias médicas y en las ciencias de derecho. Luego vemos acá por qué se especifica más medicina forense que medicina legal, por qué nos vamos a ir hacia lo que es medicina forense. Según unos estudios en México, de la Universidad Autónoma de México, ellos dicen que no se puede tomar como un sinónimo medicina legal y medicina forense. ¿Por qué? Porque la medicina legal es más específica a aspectos legales que involucran a la práctica médica. Vamos más por el aspecto puramente más legal, ¿verdad? Mientras que la medicina forense lo vemos como una rama de la medicina. Y acá se utilizan los conocimientos médicos para el auxilio de la procuración de justicia e investigación de casos criminales. Entonces aquí hay como una pequeña separación que es lo que ha venido a través de los años posteriores, ¿verdad? Luego, en Estados Unidos, actualmente, ni medicina legal ni medicina forense como tal, digamos como vemos acá, sino que ya se le ha ido especificando más como una ley en salud. Allá se está tomando como una ley y se ha convertido en una especialidad. Abarca el derecho natural, si lo vemos, está más enfocado en el área legal, el derecho natural, la ley, la regulación administrativa y las obligaciones éticas y bioéticas que regulan la práctica de la medicina. Entonces, esto está más relacionado a lo que era medicina legal. Luego, podemos observar que en casi todas las universidades de Estados Unidos y en Europa, ya en todos los pensum de medicina legal, ya se ven lo que son el consentimiento informado como dos materias específicas, el consentimiento informado y la mala práctica. De eso ya vemos mucho acá nosotros en nuestro país sobre estos procesos, estos documentos. Vemos que el consentimiento informado pues se utiliza acá en los sanatorios, en los hospitales, como un medio para un respaldo específicamente para el médico. ¿Por qué? Porque el médico quiere tener esa información o autorización del paciente o familiar del paciente que le ha dado que cualquier situación que se dé, él no se va a responsabilizar porque todo lo hizo dentro de los procedimientos establecidos de acuerdo al conocimiento que él tiene. Pero no existe en Guatemala un documento, digamos, que el Estado lo haya formulado y que lo tengamos en una forma para todos, digamos, que esté establecido, sino que cada sanatorio, como digo, cada hospital lo realiza o cada especialidad, de acuerdo a lo que le convenga a cada centro hospitalario. Entonces, es acá donde como abogados, pues entonces tenemos que ir a conocer este consentimiento informado, qué fue lo que el paciente o el familiar del paciente firmó, ¿verdad? Porque acá, como les digo, prácticamente se ha utilizado para protección del médico, no para protección del paciente. Y pues la mala práctica, eso ya, pues ya sabemos a qué se refiere específicamente. En Guatemala pues hemos tenido casos recientes de mala práctica. El año pasado, bueno, todavía este año, estamos terminando el año, se conoció el caso de un famoso cirujano plástico que creo que por ética no va a decir el nombre, pero yo creo que ya todos sabemos de quién se trata, del fallecimiento de una persona que entró caminando, que aparentemente sin ninguna complicación, y pues se ha catalogado, ¿verdad? Todavía está en un proceso legal, pero realmente a este se le ha catalogado como una mala práctica. ¿Por qué? Porque la persona llegó sola, consciente, orientado, y no sabemos, digamos, todo el procedimiento que sucedió, pero
son casos que se han ido dando en Guatemala que tal vez no los tenemos, pero como les mencioné, yo estuve en el Colegio de Médicos, llevamos unos casos incluso de un hospital, de un paciente que la familia lo fue a sacar del Hospital San Juan de Dios para llevárselo a un hospital privado. Y en el hospital privado, él recibió una cirugía donde por poco le amputan una pierna. El paciente había firmado este consentimiento. Al concluir la investigación, resulta que esta persona que le realizó el procedimiento quirúrgico en un sanatorio privado ni siquiera era médico. Entonces, por eso, desde el punto de vista, digamos, como abogados, tenemos que revisar bien estos consentimientos, conocer si quienes están realizando el procedimiento realmente son médicos colegiados y con la especialidad que ellos están realizando el procedimiento. Luego tenemos, continuando acá, en México, en 1975, el Consejo Técnico de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma acordó designar el término, entre todos los que había mencionado al inicio que se habían dado, de medicina forense. ¿Por qué? Porque es el que se ajusta mejor a todas las descripciones aludidas que mencionamos acá. Entonces, es por eso que nosotros vamos a referir al término de medicina forense. ¿Cuáles son las características de esta especialidad o de esta ciencia? Las características de la ciencia de medicina forense, pues, son objetividad. ¿La objetividad a qué se refiere? Pues obviamente no debe existir una parcialidad. Debemos ser imparciales en realizar, digamos, el dictamen, que es al final lo que se va a realizar. Tenemos que ser muy objetivos. Porque depende de la objetividad, así va a ser cómo le va a servir este instrumento, este dictamen que el forense le va a dar al juez. Porque si no es objetivo, entonces no nos va a servir de nada este dictamen. Entonces, tiene que ser muy objetivo. Adelante menciono que un médico guatemalteco dice que se debe tener los ojos muy abiertos para poder ver todo lo posible a nuestro alcance, para poder determinar cuáles fueron las posibles causas, todos los escenarios que se puedan dar, si estamos, digamos, estamos siendo bien objetivos, todo lo podemos hacer. Entonces dice que hay que tener los ojos muy abiertos y los oídos cerrados. ¿Por qué? Para no estar escuchando comentarios o algo que vaya a interferir en la imparcialidad. Entonces, luego tenemos otra de las características de esta ciencia, son los métodos científicos. Pues cada vez, como se mencionó, que la ciencia va avanzando y todo en medicina, ¿verdad? También la ciencia tiene su aplicación en médica, entonces vemos que todos los métodos científicos, como son el estudio del ADN, pues cada vez es más fácil, ¿verdad? Más barato, más accesible poder realizar este estudio y se van descubriendo muchas más situaciones a las cuales se le debe de realizar este estudio. Tenemos también lo que son hacer estudios, registros dentales, registros también por medio de bases de datos. Ahorita acá ya podemos ver incluso la intervención de la inteligencia artificial, cómo nos ayuda a dar, a ser enfáticos y podernos apoyar para poder obtener la mejor objetividad y los mejores resultados en esta ciencia. Es una ciencia interdisciplinaria. ¿Por qué? Como mencioné, principalmente nosotros lo vemos un poquito entre medicina y derecho. Pero no solo ellos, tenemos psicología, psiquiatría, farmacia, ciencias químicas, ingeniería, tenemos todo lo que son sistemas ahorita, prácticamente cada vez más ciencias se van involucrando a lo que es la medicina forense, porque lo importante es tener todos los medios posibles, ir alcanzando cada vez la mayor objetividad y el mayor alcance de este estudio. Entonces, cada vez más ciencias se van adhiriendo a lo que es ser ayudantes o apoyo a la medicina forense. Cuando hablamos de actualización constante, ¿por qué? Como vemos, ¿verdad? Todas las ciencias van en crecimiento y todos los profesionales debemos de estar siempre para poder realizar nuestros trabajos de la mejor manera, tenemos que estar actualizados. Como decimos, cada vez que, aunque tengamos más tiempo de ser profesionales, si no nos actualizamos, en lugar de ser o más médicos o más abogados, somos menos. ¿Por qué? Porque no estamos actualizados. Entonces tenemos que estarnos capacitando constantemente para poder desarrollar el trabajo que nos corresponde desarrollar en una forma más eficiente, más clara.
y con el mayor desarrollo científico y tecnológico que tengamos al alcance. Es fundamental para el esclarecimiento de la justicia. Por supuesto, como hemos mencionado, todas estas características van siempre, digamos, en conjunto, no pueden ir una separada de otra. Todas se conforman como un todo para que ellos podamos tener esa medicina forense que es la que debemos obtener, ese dictamen que debe de ser el dictamen efectivo, eficiente y debe de ser pues lo más veraz, ¿verdad?, que vamos a obtener para presentárselo al juez y que el juez o los tribunales lo evalúen y lo estudien en una forma clara, una forma concisa, pero completa. Bueno, la medicina forense como tal, pues tenemos, obviamente, como todas las ciencias, tiene sus objetivos. ¿Y cuáles son los objetivos pues, de la medicina forense? Primero, determinar la causa de muerte. Acá, ¿cómo determinamos la causa de muerte? Es muy importante este objetivo, ya que ello nos lleva a analizar todas las posibles circunstancias y lesiones que llevaron a la muerte de una persona. Y es de esta forma como vamos a ayudar de la medicina forense a la justicia para llegar a establecer la verdad, podemos decir, ¿verdad? Entonces, actúa para mejorar la comprensión de todo lo que sucede o ha sucedido en el individuo. Así, también se va de acuerdo a lo sucedido la reparación del daño que se tiene que dar. Entonces aquí vamos a todos los posibles escenarios que lo vamos a ver un poco más adelante, que sean por intoxicación, por herida por arma de fuego o de cualquier, digamos, motivo que haya sido la causa de muerte. Eso es uno de los objetivos y tiene que darse durante la medicina forense. Es uno de los objetivos principales. Luego tenemos identificar a las víctimas y a los sospechosos, ¿verdad? Acá, para ello, ¿qué utilizamos? Pues los medios científicos. De lo que hablamos, el estudio del ADN, tanto para las víctimas como para los sospechosos, los posibles sospechosos, víctimas y victimarios. Entonces, aquí, en ambos, el estudio de ADN es un determinante que cada vez ha ido, como les digo, facilitándose. Antes, pues acá no lo teníamos, se tenía que enviarse para otro país, pero ahora ya lo tenemos y cada vez pues ya está más, hay más disponibilidad a nivel, digamos, de sanatorios que puede realizarlo. Ya pues nuestro Instituto Nacional de Ciencias Forenses, por supuesto que lo tiene, el INACIF, ¿verdad? Entonces, esto debe ser indispensable. Entonces, aquí debemos de ver, no solo para el ADN, como les mencioné, los registros dentales, el perfil antropológico, las huellas digitales, por medio de psiquiatría y psicología también, se puede identificar lo que son falsos testimonios y acá, por medio de ello, llegar a ver la responsabilidad médica, ¿verdad?, en una mala práctica que se esté investigando, así como también la negligencia, ¿verdad? Pero acá es el estudio que se va a realizar de las víctimas y victimarios. Luego tenemos reconstruir las escenas del crimen. Como les mencioné, acá pues tenemos que evaluar y pensar en todas las posibles situaciones que se dieron. Técnicas para hacer una reconstrucción. Visualizar una posible situación que se dio durante el acontecimiento, que es el objeto del estudio de la investigación que se está dando. Ahorita puede ser, también se puede acompañar de evidencias físicas. También ahorita, ¿verdad?, por medio de sistemas de ingeniería que cada vez va más avanzado, esto pues nos ayuda a hacer reconstrucciones más eficientes. Ahorita pues también tenemos ya la inteligencia artificial que pues está introduciéndose a todas las ciencias. Y acá pues es una parte muy importante que tiene mucha ayuda pensar en la inteligencia artificial para poder hacer una reconstrucción de estas escenas del crimen. Bueno, luego es proporcionar evidencia en los juicios, ¿verdad? Entonces, esta evidencia lo que es acá porque el médico se convierte en un perito, ¿verdad? Entonces, el perito forense que va a ser el experto, va a ser quien va a llegar a presentar en los tribunales y ser un testigo eficaz, ¿verdad? Porque su resolución, lo que él va a demostrar ahí es lo que él evaluó, él determinó, cuando evaluó el cadáver,
O si no es cadáver, sino que recuérdense que también la medicina forense se da en personas vivas, ¿verdad? Antes se pensaba que solo los médicos forenses solo realizan necropsias, y no solo realizan necropsias, también se investiga personas vivas y cadáveres, ¿verdad? Acá pues lo estamos enfocando tal vez porque es lo que más frecuente se da pues en cadáveres, pero también digamos el médico forense convertido en perito en tribunales, pues la evidencia de él es un testigo fiel. También tenemos otro de los objetivos, quizá el más importante y que viene a concluir los 4 anteriores, es el realizar el dictamen forense. Pues ese es el fundamental, ¿verdad? Ya que este va a ser el documento que va a ser útil para los tribunales, tanto en juicios penales, juicios civiles, laborales. No importa en qué tipo de juicios vamos a utilizar este dictamen, ¿verdad? Pero principalmente la medicina forense es más útil para los juicios penales y la medicina legal para los juicios civiles. Como le mencioné anteriormente, pues el punto principal a lo que debe llegar el perito o el médico forense es a emitir este dictamen. Este documento que es la esencia de lo que va a ser la evidencia, se puede decir, que está presentando el experto para ser analizada en un tribunal. Entonces, ¿qué es el dictamen médico forense? ¿De qué va a depender el dictamen? Pues de la capacidad que tenga este experto para proporcionar la evidencia, como menciona acá, somos enfáticos, que debe ser objetiva y precisa. Por lo cual, pues entre los objetivos que mencionamos debe ser el médico capacitado, debe tener un entrenamiento profesional específico sobre ello y debe mantenerse actualizado. Como vemos, todos los avances científicos, técnicos que se encuentran, el médico debe estar a la vanguardia de ello, porque si no, no va a poder emitir un dictamen que sea objetivo y uno que sea realmente para tener el resultado que se quiere en los tribunales. Entonces, tiene que estar capacitado para ello. ¿Por qué? Porque depende de este dictamen, de este documento que se dé, la prevención de errores judiciales, ¿verdad? Y que se garantice la justicia. Porque el juez, los tribunales están dándole la validez necesaria a este dictamen y están tomando como una garantía la capacidad del médico forense en poder elaborar este documento en base a la objetividad y al conocimiento y expertise que él tiene. Entonces, ¿qué requisitos debe tener este dictamen, perdón? Vamos, nuevamente, pareciera que se está repitiendo, pero es que son componentes básicos, esenciales, que se deben dar acá, lo que son los requisitos del dictamen médico, ¿verdad? El dictamen médico debe tener principalmente, lo que debe tener es la objetividad. La objetividad, ¿por qué? Porque volvemos a regresar que si no tenemos una objetividad, entonces puede ser que el resultado nos estemos yendo y vamos a entregar un dictamen, un documento que no sea, que con ello vamos a producir un error al juez y entonces se va realmente a hacer injusto al aplicar la justicia. Nuevamente, la competencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el médico debe estar capacitado, como mencionamos acá, para poder emitir este dictamen, llevando todos los requisitos, debe de emitir todos los hallazgos necesarios y los para que sean útiles en los tribunales. Entonces, debe de hablar también con un lenguaje claro, para que las personas que no son expertas, se debe de utilizar el lenguaje, por supuesto, médico, pero que debe ser entendible para las personas que no son médicos, para los demás especialistas, ¿verdad? Para los demás profesionales. Debe de ser entendible este documento para que los jueces puedan, no con terminología médica tan complicada que no la vaya a entender. Entonces, debe de ser un documento entendible. Eso es de lo más importante que también debemos de tener, ¿verdad? La claridad, como digo, debe ser fácil, debe ser acá también otros requisitos muy detallados. ¿Por qué? Debe de incluir todo este dictamen, todo lo que el médico está encontrando, desde el vestuario, las lesiones, qué tipo de lesiones, qué profundidad, digamos, qué tamaño, qué color, la ubicación,
todos los detalles de las lesiones, lo que encontraron, las sustancias, vestuario, la ropa, cómo estaba, tenía manchas, no tenía manchas, cómo era la mancha, la sangre, si se considera, necesitamos qué tanto tiempo tenía la sangre de estar ahí en el, cómo estaba el cuerpo, incluso si encontramos insectos, cómo eran los insectos, eso nos va a determinar, ¿verdad? Si el cuerpo donde lo encontraron era del área donde se encuentran los insectos o eran de otra área, si llevaron al cadáver ahí. Entonces, tiene que ser detalle de todo, y en un orden de, como se dice, cómo se evalúan los pacientes, de pie a cabeza, de derecha a izquierda, de afuera a adentro. Entonces, todo eso debe componerse, todo el cadáver debe ser evaluado de una forma completa, con todos los detalles, porque esto, las necropsias, pues no se van a estar realizando, me equivoqué, ese detalle no lo tuve, entonces volver a pedir otra necropsia y volver a buscar solo ese detalle. Entonces, por eso el médico forense debe de preocuparse porque vaya todo detallado previamente, pensando en que esos datos son necesarios para que los jueces, ¿verdad?, y los tribunales puedan dar un dictamen a lo que corresponde si se encuentra o no una persona culpable o no. Luego, nuevamente vemos, ¿verdad?, fundamentado, que obviamente no es, pienso que es, sino que debe de tener una evidencia científica y los principios médicos establecidos. O sea, no podemos, yo creo que esto es tal vez, no. El médico debe conocer, como hablamos acá, que es experto, debe conocer muy bien su trabajo, debe conocer cómo va a definir tal lesión, si es una lesión por herida de arma blanca, por arma de fuego. O sea, tiene que detallar bien y por qué considera, por qué es que él está diciendo que esta cosa. Entonces, tiene que estar bien fundamentado. Todo va a ser en base científico. Bueno, el dictamen médico se ha dividido en tres grandes áreas para hacerlo un poquito más concreto. No voy a definir una por una, sino que aquí les voy a decir tres grandes áreas que deben de ir incluidas en todos los dictámenes médicos. Primero, el área de las lesiones y los accidentes. ¿Por qué? El área de las lesiones y los accidentes, esto se refiere a que se tiene que tratar de delimitar el daño sufrido por la persona. Acá se debe determinar el mecanismo y el origen del daño, ¿verdad? Así como las repercusiones, la cuantificación del mismo y si este puede ser reparado y en qué medida puede ser reparado. También se tiene que la posible valoración de una discapacidad, si creemos que va a haber incapacidad, si pueden haber también limitaciones para laborar, qué grado de limitación va a haber, si no va a haber invalidez. Todo este tipo de situaciones las debemos determinar en el examen médico, en el dictamen médico que vamos a dar, específicamente en lo que son las lesiones. Acá se debe definir, como les hablaba, el tipo de lesión. Entonces, ¿qué tanto la lesión afectó? Si estamos hablando acá, ¿verdad? ¿Afectó o fue determinante de la muerte? O si estamos hablando de una persona que está viva, ¿qué tanto le puede afectar en su vida laboral? ¿Qué tan grado de invalidez le quedó? Tenemos que ver por qué, porque esto va a determinar el tipo de trabajo que tenga la persona, ¿verdad? Porque si es una persona que trabaja, pongámosle una persona que tal vez tuvo una lesión de una mano, pero que es de los que trabajan, que son de energía eléctrica, que andan arriba de los postes colocando, tienen que utilizar las dos manos, porque si no, solo con una mano el riesgo, pues que se vaya a caer, se va a matar. Entonces, hay que determinar muy bien el grado de lesión, porque esto se va a tener que hacer una relación con el trabajo que la persona tenga. Estamos hablando acá de las personas vivas. De las personas muertas, pues se va a determinar el tipo de lesión, si fue causante de la muerte de la persona. Luego tenemos otra área que tenemos que ser muy específicos también, que es el área psiquiátrica. ¿Por qué? El médico forense aquí ayuda a la justicia a valorar los procesos que afectan las capacidades cognitivas y volitivas de estas personas que están en procesos diversos, ¿verdad? Tenemos valoración de la capacidad para testar, anulación de testamentos. Entonces, acá el examen psiquiátrico y psicológico que acaban de la mano, esto nos va a ayudar a que podamos evaluar si la persona va a tener estas capacidades
funcionales, ¿verdad? Más adelante, o la persona queda incapacitada, ¿verdad? O si va a quedar discapacitada. Entonces, esta área de psiquiatría y psicología, que van siempre de la mano, son determinantes para eso. Entonces, sabemos nosotros lo importante que son el aspecto mental para la funcionalidad de la persona, ¿verdad? Entonces, no solo laboral, sino en toda la vida, en todas las actividades de la vida diaria, pues este es un aspecto sumamente que es determinante también. Luego vamos al dictamen, el otro aspecto, que esto ya estamos pues hablando ya solo de los fallecidos, ¿verdad? De las personas que han muerto, porque ya es solo el área de necropsias. Antes se creía que las personas, como les mencioné, que los médicos forenses pues solo lo que hacían era necropsias. Y acá pues entonces la necropsia se refiere, también se le ha llamado autopsias, pero el nombre no es la misma persona quien se la está realizando por el auto, ¿verdad? Entonces utilizamos más el término pues de necropsias, ¿verdad? Pero se utilizan similares, necropsias o autopsias, como lo veamos, sabemos que se refieren a lo mismo. Pues obviamente se van a hacer post-mortem, ¿verdad? Entonces sí, eso sí está claro. Entonces, ¿cuál es el objetivo del dictamen acá? ¿Qué es lo que debe llevar? Acá el médico debe verificar el fallecimiento de una persona. Pues nos pueden decir que la persona está muerta, pero tiene que verificar el médico al momento de estar haciendo su dictamen, ¿verdad? Tiene que acá analizar y estudiar, determinar las causas naturales o violentas, ¿verdad? Que fueron la causa que llevó a la persona a su fallecimiento. Entonces, por medio de este estudio, el forense va a decir, ¿es una causa natural o es una causa violenta? También por medio de la necropsia se va a determinar el mecanismo de muerte y la forma en que se ha producido la misma. También es importante acá, es acá donde ya entra otra de los medios, digamos, científicos que participan, que el médico tiene que determinar, ¿verdad?, si hay sustancias tóxicas, drogas o cualquier otro elemento que hayan causado, elemento químico, ¿verdad?, que haya causado la muerte pues, de la persona. Entonces, debe de hacerse los estudios necesarios. Si existen algunas lesiones, vamos allá, manchas o algo así, que puedan sugerir que existe un tóxico, el forense le compete realizar el descartar todos estos estudios, ¿verdad? Descartar que una sustancia tóxica, todo esto para determinar cuál fue la causa de la muerte. También hay que realizar imágenes para el análisis de las lesiones. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que se llegue a un tribunal y decir, mire, tenía una lesión de 10x5, de tal color, de tal forma, que si llevamos una imagen. Y decir, entonces, pues va a ser más fácil la comprensión de todas las demás personas por medio de imágenes, ¿verdad? Entonces, podemos definir muy bien las lesiones y presentarlas en el dictamen. También pues acá, ¿verdad?, hay que identificar las víctimas. Que ya evaluamos al principio que está fallecido, pero hay que identificarlos, hay que ver, digamos, quién es la persona. Al médico le corresponde legalizar el proceso del fallecimiento. Acá pues la emisión de los certificados de defunción, es un proceso legal que hay que concluirlo. Entonces, para eso se necesita identificar primero a la víctima, primero identificar al fallecido para realizar todo ese proceso. Entonces, esto ya les había mencionado, que en el orden lógico que deben de evaluarse los pacientes, ¿verdad? Eso. De cabeza a pies, de adelante a atrás y de derecha a izquierda. Bueno, ¿cuál es la función, en conclusión, digamos, de los peritos acá? Debe buscar y detectar y luego analizar todas las evidencias que tenga. Porque ellos son los que le van a dar el sustento probatorio, ¿verdad? Eso le van a sustentar si eso es válido o no en los dictámenes periciales que él realice. Entonces, esta es una función de los peritos. Tiene que estar buscando, como digo, todo lo que le cause una posible duda, todo lo que vea, todo lo que toque, todo tiene que analizar eso y tiene que presentarlo. Porque, como les menciono acá, si no tiene una suficiente solidez, no servirán para que la autoridad va a respaldar una acusación y pruebe o no un hecho delictivo, ¿verdad?
También, pues, va a servir este dictamen para demostrar si pudieron haberse producido ha producido otras circunstancias que no son las que en ese momento se están llevando a cabo en los tribunales, ¿verdad? Entonces, vemos que esta función de los peritos realmente es fundamental para poder dar, digamos, en los tribunales una resolución de una acusación o no de una persona. Vemos acá que entre otras las funciones de los peritos está igual, ¿verdad? Allá vamos que debe conocer en el momento preciso donde está realizando la necropsia, es todo lo que vemos en la parte anterior, ¿verdad? Todo lo que está evaluándose en el momento, en la sala de la morgue, ahí sí, en la mesa donde se encuentre el cadáver, toda esta parte la está realizando acá, buscando, detectando, analizando todo lo que está haciendo en el cadáver. Pero también esta persona, este perito, este experto, debe de conocer también que todo, digamos, preceptos legales. Debe conocer e interpretar, dice, los preceptos legales. Entonces, ¿por qué? Porque en base a ello también, entonces, va a estar dando el resultado, esto es necesario, porque en el momento que se va a determinar o el juez quiera evaluar esto, él lo va a conocer. Entonces, el médico forense está pues en una situación que debe conocer derecho y medicina. Entonces, los demás médicos pues no tienen tanta obligatoriedad como los médicos forenses. Los médicos forenses sí, porque están dando un dictamen que va a ser utilizado por un especialista en derecho. Entonces debe conocer y debe cómo les va a describir para que ellos entiendan y para que estos resultados se vayan a poder adaptar al conocimiento que el juez tenga o los tribunales. Entonces, desde ese punto de vista se dice que el médico forense participa en la integración del cuerpo de delitos, ya que se requiere, como dice, de la ciencia médica, ¿verdad? En todos, en los homicidios, las lesiones, los delitos sexuales, todos los delitos donde haya participación de la ciencia médica para dar el conocimiento que debe de llevarse en una forma concreta, clara, a los tribunales. Entonces, aquí vemos que el perito forense, el médico forense, no debe saber solo medicina. Entonces, por eso aquí también se menciona, ¿verdad?, que debe proporcionar elementos técnicos requeridos y debe conocer también códigos, ¿verdad?, artículos del Código Penal. Debe conocer si está, digamos, está pensando en un homicidio, en un suicidio, en una intoxicación, o depende. Entonces, también debe conocer los artículos del Código Penal guatemalteco para ver sobre cuál artículo él está, digamos, pues más o menos enfocando el dictamen, ¿verdad? Para que vamos acá siempre, tenemos que tener presente que la función del perito es un auxiliar para la justicia. Entonces, por eso tiene que conocer todo esto para poder ser realmente un auxiliar eficiente. Bueno, acá vemos en qué juicios, ¿verdad? El dictamen forense, en dónde va a ser útil el dictamen forense. El dictamen forense, como lo vemos, pues siempre se ha relacionado y se relaciona más, que es de más utilidad el dictamen forense en los juicios penales, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque se ha utilizado, como se mencionó, en los crímenes, ¿verdad? Para poder determinar si los actos fueron criminales, para determinar si hay personas, si hay victimarios. Entonces, por eso en los juicios penales el dictamen forense pues es donde más se ha utilizado. También para determinar acá las drogas, si el fallecimiento fue por intoxicación de drogas, por intoxicación de cualquier tipo de drogas, de cualquier tipo también de medicamentos, ¿verdad? Porque acuérdense, hay muchos medicamentos que si no se utilizan en las dosis precisas pueden llegar a causar la muerte de algún paciente. Entonces también determinarse, acá se ha relacionado mucho que a veces se ha dicho
cuando ha habido muchos fallecimientos, digamos, de personas durante procesos quirúrgicos, se dice, le colocaron mucha anestesia. Eso es como algo que se utiliza comúnmente, ese comentario, se colocó mucha anestesia. Entonces, como se colocó mucha anestesia, el paciente falleció, no salió la anestesia, que es lo que comúnmente se dice. Pero acá lo que, al momento de hacer el estudio, ¿verdad? Hacer la necropsia, pues el médico forense debe evaluar todos los tóxicos o drogas, todo lo que él considere que puedan existir en este cadáver. Entonces, porque eso nos va a ayudar, obviamente, ¿verdad? Y así también, ¿verdad? Para ver si todos fueron colocados o fueron asociados en una forma, pues, intencional de provocar un daño, ¿verdad? Entonces, esto es lo que se va a determinar acá. Ahora, cuando los dictámenes forenses civiles, en los juicios civiles son más útiles cuando se habla de responsabilidad médica y negligencia médica, ¿verdad? Acá es para determinar la gravedad de las lesiones, también acá se utiliza para determinar la calidad de vida, evaluar la capacidad laboral y las necesidades de una atención médica futura. Esto va relacionado con los grados de invalidez, discapacidad, que se determinan en las personas, así también con los seguros, ¿verdad? Recuérdense que ahorita hay muchos seguros médicos, muchos seguros que se tienen en muchas, hay muchos, no solo bancos, sino muchas aseguradoras. Entonces, los seguros, ellos necesitan para poder, pues, dar lo que ellos van a proporcionar a la víctima, a la familia, ¿verdad? Entonces ellos necesitan un dictamen y esto va a ser de utilidad en los tribunales para que ellos puedan hacer el pago correspondiente para la familia del fallecido, ¿verdad? Entonces, en los juicios, las aseguradoras son muy exigentes, puede decir, de estos resultados forenses, porque pues obviamente sabemos que las aseguradoras pues es un negocio, ¿verdad? Entonces no quieren ellos de ninguna forma hacer los pagos que les corresponden, andan viendo de qué forma pues tratan de evitar realizar el pago que les corresponde. Entonces sí son muy exigentes. Entonces el médico debe ser muy científico al realizar este dictamen para pues que se tenga un documento, como seguimos hablando, que es el objetivo, el dictamen, ¿verdad? Es el objetivo primordial de la medicina forense, de dar un dictamen objetivo y verídico. Bueno, luego tenemos lo que son las investigaciones, para que otros usos se da en las investigaciones, que pueden ser investigaciones de la policía u otras investigaciones de otros entes que se pueden dar. Entonces también ellos necesitan este dictamen forense, ¿verdad? Conocerlo para realizar diferentes procedimientos incluso. Acá nuevamente volvemos a las reclamaciones, como mencionamos, de los seguros. Acá se utiliza mucho en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, para determinar el grado de invalidez, ¿verdad? Que tengan, cuando aquí estamos hablando de los seguros también, ¿verdad? Entonces, las reclamaciones les tienen que presentar el dictamen. Si no lo presentan, pues entonces no les pagan, ¿verdad? Entonces, así de sencillo. Y los procedimientos administrativos también, en caso de licencias médicas o alguna disciplina profesional que se dé, entonces se solicita el dictamen, porque a veces todos conocemos que hay mucho personal, pues, que no quiere a veces ir a trabajar, y pues ellos se van a declarar siempre como personas enfermas. Entonces, para eso se tiene que tener una evaluación forense para ver si realmente la discapacidad la que está mencionando el paciente, digamos acá, es real. Entonces, por eso este dictamen tiene que ser objetivo, imparcial, y el médico tiene que ser muy experto. ¿Por qué? Porque realmente hay pacientes muy expertos en poder dar manipular casi que sus enfermedades, ¿verdad? Entonces, se tiene que ser muy eficiente en esto. El médico, la capacitación cada vez, por eso acá, digamos, la psicología, ¿verdad? Y la psiquiatría es muy importante para conocer al paciente, qué es lo que quiere a veces, en qué forma, pues el paciente a veces quiere manipular los resultados. Bueno, acá vamos a hacer un poquito nada más de referencia a lo que se refiere como
los dos nombres, se puede decir, más comunes que se relacionan y los confunden y se dice uno u otro indistintamente, es medicina legal o medicina forense. Pero acá tal vez les voy a dar, digamos, unas definiciones, así como para que queden más claros por qué uno es medicina legal y por qué otro es medicina forense. Y como mencioné anteriormente, que no son sinónimos. Entonces, la medicina legal, ¿qué es? Es el ámbito del cuidado de la salud. Entonces, es el filtro que decide qué es aceptable cuando se aplican estándares comunitarios en el área de los derechos de los pacientes. Aquí se habla de la ética, de la bioética, la investigación, hablamos nuevamente de la calidad de los seguros, el riesgo, la mala práctica. Se tiene el dominio en las transgresiones de la ley, del sistema jurídico en lo que respecta a los bienes fundamentales. Delimita el ejercicio ético y legal de la medicina para la toma correcta de decisiones en el ejercicio médico clínico. Entonces vemos aquí es básicamente cómo se evalúa cómo se está ejerciendo la medicina, cómo el médico y las instituciones de salud, el Estado como tal, se está aplicando la medicina y cómo puede, si una aplicación no es correcta, puede llegar a causarle un daño al paciente, ¿verdad? Entonces vemos que la aplicación de la legislación a la práctica médica son específicamente los deberes profesionales y las responsabilidades del médico. Entonces, eso es lo que acá se ve. Entonces, esto pues, el Colegio Médico pues tiene un código deontológico, ¿verdad? Donde establece prácticamente cuáles son los deberes de los médicos y las responsabilidades que deben de tener. Acá vemos el consentimiento informado, que ha ido el uso en crecimiento. Antes acá casi no se hablaba de un consentimiento informado, pero han habido últimamente pues muchas demandas, básicamente en profesiones quirúrgicas, como son ginecología, cirugía y ahorita lo que es la medicina estética, cirugía plástica, neurocirugía, cirugía cardíaca. Entonces, todas estas especialidades cada vez presentan este documento de consentimiento informado que lo debe dar la familia. Se está hablando de casos, incluso en Estados Unidos, que algunos casi que ya no quieren algunas especialidades de estas, aunque producen mucho dinero, pero también hay más riesgo por el procedimiento quirúrgico. Entonces, pues las demandas allá son millonarias, ¿verdad? Entonces, pues muchos médicos se han quedado prácticamente en la bancarrota después de tener que haber pagado, digamos, después de que un tribunal haya sido, digamos, solo haya acusado de una responsabilidad médica. Y entonces ha sido mucho los daños económicos para muchos profesionales. Aquí en Guatemala pues no se han dado mucho como en otros países, pero van en aumento, cada vez vamos en aumento. Y entonces vemos acá la supervisión del cuidado médico, ¿verdad? También proporcionado a menores y personas incapaces. Entonces, acá vemos que hay leyes, ¿verdad?, de protección a los niños, a los adolescentes, a las personas discapacitadas. Entonces, se debe de cuidar mucho. Hay que tener mucho cuidado con estas personas. Yo creo que se ha sabido antes que en el hospital psiquiátrico, en el Federico Mora, ¿verdad?, y en otros hospitales psiquiátricos, el trato que se le da a las personas discapacitadas o con trastornos mentales no ha sido un trato digno. Entonces, se les ha tratado, pues realmente se les ha violentado sus derechos como persona, ¿verdad? Se les ha violentado la dignidad de las personas. Entonces, todo esto por eso se ha ido legislando para respetar a los pacientes, ¿verdad? Que solo porque son menores o incapaces no debe tratárseles de una forma violando sus derechos. Entonces, también los aspectos que se ven en medicina legal es la responsabilidad, como hablamos, médica y la negligencia. Ya de la negligencia, igual, cada vez más vemos casos acá, demandas por ello, ¿verdad? También por medio de la medicina legal se evalúan lo que son los estándares de idoneidad a la práctica en las áreas de salud, los mecanismos internos de control de estándares de salud satisfactorios. Vemos instituciones que desafortunadamente, esto va quizá más al área pública, ¿verdad?, donde las instituciones, nuestro rector de la salud es el Ministerio de Salud Pública. Y pues el Seguro Social, que no se queda atrás. Vemos áreas donde realmente
da tristeza y se tratan a las personas no de una forma digna. Vemos hospitales donde los pacientes están sentados, pacientes obviamente están enfermos, están sentados horas o días en espera de una atención, en espera de una cama. Entonces, ya todo esto ya es parte de la medicina legal, ¿verdad? Que tiene que evaluar, pues, la práctica que se da en las áreas de salud, ¿verdad? Entonces, debe de dárseles una atención digna a los pacientes, ¿verdad? Otros aspectos que deben conocer en medicina legal, pues es la ética, ¿verdad? Realmente hay muchos ya médicos, desafortunadamente lo tengo que decir, inescrupulosos, porque claro, sabemos que todos, pues ni modo, vivimos de nuestra profesión, pero se abusa en muchos casos de la ganancia que se quiere tener y no es de acuerdo al trabajo o al procedimiento que se está realizando. Entonces, se abusa cuando a veces las personas son de un bajo nivel económico o de un bajo nivel educativo, ¿verdad? Entonces, abusan por ese desconocimiento que tienen. Entonces, creo que eso también, pues no, ya tiene que ser sancionado, y como abogados se debe saber que desafortunadamente los médicos están cayendo en esa falta, ¿verdad? Esa falta de ética que están realizando procedimientos sobrevalorados, a veces innecesarios, por obtener nada más, ahí sí que algo económico. Importantísimo también, ¿verdad? El secreto médico. ¿Hasta dónde, verdad, debe mantenerse el secreto médico? Entonces, no vamos a poner en riesgo a las personas, ¿verdad? Entonces, acá sabemos que quien tiene, si es mayor de edad, entonces, pues, obviamente la persona puede decidir esto, pero si es menor de edad, pues entonces también su tutor, ¿verdad? Debe ser el responsable de qué es lo que se va a decir y qué es lo que va a decir también. La relación médico-paciente, que debe ser una relación, pues, amena, y no debe faltársele el respeto, como lo que mencioné, ¿verdad? Entonces, esto tal vez la relación médico-paciente en el área privada, pues se da muy bien, pero esto está realmente muy afecto en lo que es el ICS y el Ministerio de Salud Pública. Yo creo que eso lo tenemos bastante claro. Claro, no en todos, ni todos los médicos son así, pero sí se da. Entonces, estamos viendo la bioética también, ¿verdad? Aquí se habla de decisiones al inicio y al final de la vida, ¿verdad? Digamos, aquí en Guatemala sabemos que no están autorizados los abortos solo cuando son casos de decisión que ponen en riesgo la vida de la madre. Pero sabemos que, pues, en algunos lugares se ha detectado, algunos lugares donde se han realizado, entonces eso es una ilegalidad. Entonces ya esto se debe conocer, es un proceso que ya se puede dar un proceso legal a un médico por estar realizando eso. También la eutanasia, sabemos que no, aquí en Guatemala tampoco está autorizada. Los enfermos terminales, pues hay que darles un trato justo. Aquí tenemos lo que es la medicina paliativa, ¿verdad? Que se les da a los pacientes para, pues, que vivan sus últimos días de una forma digna. Quitar ese dolor, que es lo que le está causando, pues, al paciente realmente la mayor molestia, pero hay que quitar este dolor hasta donde nos permite la ley poner medicamentos. No vayamos a pasar de un medicamento a la eutanasia, ¿verdad? Entonces, el límite es muy delgado como para saber de qué momento pasamos a otro, y tenemos que tener cuidado como médicos de no provocar la eutanasia por querer dar un tratamiento paliativo. La muerte encefálica, ¿verdad? Entonces, acá tenemos pacientes acá tenemos en algunos hospitales nacionales o el ICS, no sé, en los privados, donde tenemos pacientes que tienen tal vez 3 meses o más de estar conectados con una muerte encefálica, pero nosotros, nuestra ley no existe, nosotros no tenemos la facultad para poder decidir no, quitarle pues los aparatos que lo mantienen con vida, ¿verdad? Entonces, sabemos que el paciente pues tiene una muerte encefálica, pero será hasta el momento que es el mismo paciente pues pueda seguir soportando la vida que está llevando, y el médico no tiene la competencia para poder decidir, le retiramos este aparato.
Bueno, la donación de órganos, pues sabemos que también tiene que ser autorizada pues, por el paciente si es mayor de edad, ¿verdad? Y en vida. La genómica también, todo lo que tiene que ver con eso también tiene que haber. Esto ha ido en crecimiento cada vez, ¿verdad? También. Entonces ya tenemos más hospitales privados, obviamente esto no lo vemos en los hospitales nacionales, lo vemos en los privados, ¿verdad? Igual la farmacogenómica, la investigación en seres humanos. La verdad que sabemos que eso no está permitido, la investigación en seres humanos. Se dice que muchas casas, desafortunadamente, en muchos países lo han hecho, lo hicieron, aprovechándose de la pobreza de los pueblos, de las personas, ¿verdad? De la ignorancia como tal. También lo que es la medicina reproductiva, todo esto, la clonación, la genética, ya todos son aspectos que sí debe conocer el médico. El médico de medicina legal y el abogado, por supuesto. El especialista en derecho, todos esos aspectos, sabe que puede ser una parte que puede llegar a investigar al médico, ¿verdad? Si no se dieron con los procedimientos, cómo deben de darse. Entonces, aquí realmente son las dos áreas las que están involucradas. Bueno, otro aspecto, la mala práctica médica, ¿verdad? Entonces, la mala práctica médica, pues esto se va a determinar de acuerdo al conocimiento que se va a tener del procedimiento realizado. Entonces, realmente no creo que exista un médico que quiera realizar algo en una forma de una vez queriendo producir un daño. Pero a veces sí hay muchos médicos que están realizando procedimientos para el cual ellos no están capacitados, no son expertos. Entonces, ahorita pues ya antes no se tenían las especialidades como tal en Guatemala, pero han ido creciendo cada vez más. Entonces, ya solo, incluso en los pueblos antes, el médico era todólogo. El pediatra atendía partos y operaba apéndice y todo, pero hoy ya están todas las especialidades y ya a nivel nacional en todos los departamentos tenemos todas las especialidades, por lo cual entonces el médico lo que le corresponde acá, si no es su especialidad, que refiera. Entonces le corresponde referir. ¿Por qué? Si no hago el trabajo en una forma, o sea, digamos, acuérdense que aquí no solo va a ser, digamos, que el paciente, digamos, pueda fallecer, sino pues que también puede quedar con una invalidez, con una lesión grave, porque el médico que realizó el procedimiento no estaba capacitado para ello. Entonces, aquí estamos hablando ya también, ¿verdad?, de estar produciendo un daño, creo que ya lo sabemos, o sea, que estamos corriendo más riesgo de que vamos a producir el daño porque sabemos que no somos expertos como tal. Acá tenemos, pues, digamos, algo que debemos conocer los médicos, digamos, los testigos de Jehová, que tienen ellos como ciertas reglas, ¿verdad?, sobre lo que son sobre lo que es, digamos, las transfusiones. Entonces, los médicos debemos conocerlos porque si no, pues podemos ser demandados también por ello, ¿verdad? Porque si ellos son mayores de edad y pues ellos están diciendo que no, pues entonces, ahora cuando es con niños, pues entonces de ahí, si no tenemos a una persona que el tutor, y también pues se tiene desconocimiento que sea testigo de Jehová, entonces ahí pues el médico pues puede todavía librarse de una demanda, ¿verdad? Acá, ¿cómo saber cómo tratar a los niños y jóvenes como pacientes? ¿Por qué? Porque es diferente. Por decirles, si es una niña o niños, pues que entre acompañado del padre o la madre, quien lo lleve, ¿verdad?, de un adulto para que sea evaluado. Entonces, porque pueden después acusar de cualquier situación al médico. Entonces, el médico debe conocer esto. Es un menor de edad, pase adelante, señora, pase acá y voy a hacer la evaluación a su niño o a su niña, pero que esté aquí la persona para que no después va a decir que sucedió algo que se le vaya a culpar al médico y no fue realmente el médico quien realizó eso, ¿verdad? También acá es necesario que el médico conozca el rol que tienen las instituciones de gobierno, como son las procuradurías, las comisiones de derechos humanos, las leyes de protección de datos personales. Todo esto lo debe conocer el médico, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en cualquier momento, si lo desconoce, puede cometer un error y entonces ya él puede ser incluso demandado por no haber realizado un procedimiento o un proceso como debía haber sido. Los derechos humanos. Acá algo, digamos, que lo utilizamos todos
es el expediente médico, ¿verdad? Entonces la documentación que se convierte en médico legal, el expediente médico, donde pues se anota a diario y en el momento que están sucediendo los procedimientos que se hacen estas anotaciones, ¿verdad? Entonces deben de hacerse, estos expedientes deben llevarse de una forma ordenada y con conocimiento, con firma, el sello, porque este va a ser. La receta médica es otro igual documento del médico que debe de ser bien clara, debe ser bien específica, qué medicamento va a tomar, cuántos miligramos, cada cuánto tiempo. Entonces todo eso debe ir bien especificado en el documento, ¿verdad? El certificado de salud también es otro certificado que debe emitir el médico, que debe ser bien concreto. El certificado de defunción, igual, ¿verdad? En el certificado de defunción tenemos pues ya, digamos, un documento que ya ya está legalizado, dice que lo utilizamos todos los médicos. Entonces, ese ya está muy detallado, que solo es llenar los datos y aprender a llenarlos, ahí no hay mayor problema. Bueno, creo que, no sé si todavía tengo tiempo, creo que me extendí un poco. Entonces, voy a avanzar un poquito. La medicina forense, entonces, como hablamos, ¿verdad? Su máxima influencia en el ámbito del derecho penal. ¿Y qué es la aplicación del conocimiento médico cuando se interpretan aspectos legales relevantes a un delito? Incluye las interpretaciones médicas, como ya mencioné anteriormente. ¿Qué debe conocer el médico forense? Ya hablamos, la intoxicación aguda por alcohol, drogas, otras sustancias. Debe conocer sobre la traumatología forense, la muerte fortuita, la tanatología, las evidencias físicas, la evidencia física, también por decirle todo lo que es la cadena de custodia, las asfixias mecánicas, ahogamiento, todas las posibles causas de muerte. El médico debe conocer los delitos sexuales y todo debe conocer también todo el sistema procesal acusatorio, el delito, las omisiones, todo, la responsabilidad profesional médica, ¿verdad? La demanda y en qué momento puede solicitar asistencia legal. Entonces, o se le puede solicitar él o le pueden solicitar a él. Entonces, aquí volvemos a ver la responsabilidad profesional médica, ¿verdad? Realmente, pues los médicos tenemos una gran responsabilidad acá, ¿verdad? Al momento de evaluar y al momento de hacer un dictamen, al momento de anotar un expediente, al momento de dar una receta, todo eso es una responsabilidad. Porque el medicamento puede ser el medicamento que necesita el paciente, pero si la dosis no es adecuada, pues entonces en lugar de llevarlo hacia un lado, lo damos al otro, ¿verdad? Bueno, tal vez solo como mención acá en Guatemala, que la primera autopsia médico legal dice que fue realizada en 1622 por el doctor López Ruiz y Juan del Castillo. Y el cadáver menciona acá hasta el preso que se llamaba Simón Zacarías. Y que quizá que sea la primera autopsia que se realizó, o necropsia, médico legal en Centroamérica. O sea, fue Guatemala, entonces el que inició, ¿verdad? O sea, el pionero en realizar estos estudios. Y podemos decir que el Servicio Médico Forense de Guatemala era una dependencia antes del Ministerio de Salud Pública, ¿verdad? Hasta 1945, que pasó a ser parte de la Corte Suprema de Justicia. Luego, pues ya sabemos que pasó a lo que es ahorita el INASIF. En la Facultad de Ciencias Médicas, esta cátedra se eliminó desde 1975. Y en Ciencias Jurídicas Sociales, estamos hablando de la Universidad de San Carlos también, en el 2005 se fue colocada como curso de especialización. El problema del curso de especialización es que lo llevan unos, los que quieren, pero no es obligatorio de todo, ¿verdad? Los que quieran llevar el curso lo llevan y los que no. Ahorita pues hay muchas universidades, la estatal y las privadas, que tienen la medicina forense y criminología, criminalística, ¿verdad? Ahorita, como mencioné, llegamos hasta lo que es el INASIF, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, que fue creado con el decreto 32-2006, ¿verdad? Empezó sus funciones el 19 de julio de 2007. Y acá es donde tenemos los peritos, ¿verdad? Entonces se encuentran los expertos y los peritos en ciencias forenses, que son los que llevan ahorita pues todos estos dictámenes, quienes realizan todos estos dictámenes médicos, forenses, y quienes los presentan a los tribunales de justicia, ¿verdad? Entonces es aquí donde esta institución, el INASIF, viene a crearse como una necesidad de ayuda, ¿verdad? Un auxiliar en la administración de justicia. Entonces, todos los médicos, todos los dictámenes que ahorita pues deben de estar avalados por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, ¿verdad? Que deben de realizarse. Y pueden algunas, bueno, entonces,
algunas partes, ¿verdad? Entonces, que puedan ser solicitados por las partes también, los estudios, un dictamen forense, o puede ser solicitado, debe ser siempre el NACIF lo hace a solicitud, ¿verdad? A solicitud, no lo hace de oficio, sino que general, a solicitud de parte, que acá los tribunales de justicia solicitan al Instituto Nacional de Ciencias Forenses que realice una necropsia, un examen, un dictamen forense para tenerlo como un elemento, y este es un elemento, es una prueba, pues realmente sabemos, ¿verdad? Una prueba madre para que sea utilizada y que va a ser de utilidad, valga la redundancia, al juez, y en base a este resultado el juez va a tomar una conducta. Entonces, realmente el médico forense tiene que ser muy experto y ser muy objetivo para poder emitir este dictamen, porque de acá podemos acusar a alguien que quizás no era culpable, o lo contrario, no acusar a alguien que quizás era culpable. Entonces, es lo que traigo para acá. Perdón que no sé si me extendí un poco, pero quiero darles gracias por la atención que me tuvieron en este tiempo. Y no sé si existe alguna duda o algún comentario.